El error más peligroso que puede cometer un pensionado no es recibir 1,000 pesos menos una sola vez. El error más peligroso es recibir 1,000 pesos menos todos los meses y acostumbrarse a verlo como si fuera normal. Porque cuando una cantidad pequeña desaparece una vez, la persona pregunta. Pero cuando desaparece exactamente igual durante 5, 8 o 12 meses, el cerebro empieza a aceptarla. Se vuelve parte de la rutina. Se convierte en ese depósito que llega a principios de mes. Se usa para pagar luz, comida, medicinas, tarjeta, renta, apoyo a los hijos, y nadie vuelve a preguntarse si la cantidad era realmente la correcta. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque en México ha comenzado a circular una afirmación muy fuerte, que una supuesta auditoría habría encontrado que 34% de los pensionados del IMSS estarían recibiendo por lo menos 1,200 pesos menos cada mes y que solo recuperarían ese dinero quienes pidieran una revisión de inmediato. Esa cifra suena suficientemente precisa para provocar miedo. 34%, 1,200 pesos. Auditoría. Recuperación inmediata. Pero una cifra precisa no se convierte en verdadera solamente porque parezca oficial. He revisado la información pública disponible y no existe respaldo oficial que me permita presentarte ese 34% y esos 1,200 pesos como un hecho comprobado. Y precisamente por eso este asunto es más importante de lo que parece. Porque el rumor puede ser falso, pero la posibilidad de que una pensión tenga una diferencia, un descuento, un préstamo, una retención, un cobro bancario o incluso un error que deba aclararse sí existe. El propio IMSS tiene procedimientos para reclamar diferencias y pedir aclaraciones sobre el monto pagado. Así que no quiero que salgas de aquí asustado por una cifra que nadie ha demostrado. Quiero algo mucho más útil. Quiero que después de escucharme puedas mirar tus últimos pagos y saber exactamente qué buscar. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar una comparación muy sencilla que puede revelar en qué mes comenzó una diferencia, incluso cuando llevas mucho tiempo sin notarla. No necesitas ser contador, no necesitas entender leyes, solo necesitas tus comprobantes y unos minutos de atención. Empieza por recordar algo que casi ningún pensionado hace de memoria. ¿Cuánto recibiste exactamente en cada uno de tus últimos 3 pagos? No cuánto crees que recibiste, no cuánto normalmente recibes, no cuánto recuerdas haber visto cuando abriste la aplicación del banco. Quiero decir la cifra completa, pesos y centavos si aparecen. Una persona puede decirme con facilidad que su pensión es como de 12,000 pesos, pero si le pregunto si en junio llegaron 12,430, si en julio llegaron 11,980 y si en agosto llegaron 12,430 otra vez, muchas veces no lo sabe. Y esa diferencia importa. Imagínate una pensión que normalmente deja 12,500 pesos disponibles. Un mes aparecen 11,300. La persona piensa que seguramente hubo algún ajuste. Al siguiente vuelven a aparecer 11,300. Después llega otro pago parecido. 3 meses después, los 1,200 pesos que parecían pequeños ya suman 3,600. Después de un año son 14,400 pesos. Eso ya puede representar varios meses de medicamentos, recibos de electricidad, despensa o una reparación importante en casa. Pero presta atención a esto. Que falten 1,200 pesos respecto de lo que tú esperabas no significa automáticamente que el IMSS haya cometido un error. Esa es la primera diferencia que necesitamos entender. Existe una enorme distancia entre yo esperaba recibir esta cantidad y legalmente me correspondía recibir esta cantidad. Para conocer la segunda, tienes que saber de dónde sale el número. Una pensión no debe analizarse solamente mirando cuánto dinero quedó en la cuenta bancaria. Tienes que separar mentalmente 3 cosas. Una cosa es cuánto corresponde a la pensión. Otra es cuánto fue efectivamente depositado. Y otra muy distinta es cuánto quedó disponible después de que la cuenta bancaria hizo sus propios movimientos. Esa separación parece pequeña, pero cambia completamente el juego. Porque imagina que el IMSS depositó 12,800 pesos. Horas después el banco cobró automáticamente 900 pesos de un préstamo. Después aparecieron 150 pesos relacionados con otro cargo contratado y terminaron quedando 11,750. Si tú miras solamente el saldo final, puedes pensar que tu pensión llegó reducida. Pero el origen de la diferencia podría estar después del depósito. Ahora imagina lo contrario.
En tu comprobante esperabas 12.800, pero el depósito identificado como pensión llegó por 11.750. Ahí la pregunta cambia. Ya no estás investigando únicamente al banco. Estás investigando cómo se determinó el pago. Esto parece obvio cuando yo lo explico despacio, pero durante décadas he visto el mismo comportamiento financiero repetirse. La gente observa el saldo, no observa el camino del dinero, y los sistemas financieros funcionan a través del camino. Cada cantidad entra con un origen. Cada cantidad que sale deja una descripción, una fecha, una referencia o un contrato detrás. Puede haber movimientos que tú reconoces, otros que olvidaste y otros que definitivamente tienes que aclarar. Cuando alguien solamente ve un saldo menor, todo se mezcla. Pensión, banco, tarjeta, préstamo, comisión, retiro en cajero, pago automático. Y cuando todo está mezclado, es muy fácil culpar al organismo equivocado o, peor todavía, no reclamarle a nadie. Por eso quiero que entiendas algo desde ahora. El SAT no decide cuánto debe depositarte mensualmente el IMSS como si estuviera sentado detrás de una computadora reduciendo pensiones al azar. Banco de México tampoco calcula tu pensión. Tu historial de crédito tampoco determina cuánto vale tu pensión. Y una transferencia SPAY que tú haces desde tu cuenta tampoco modifica por sí sola el derecho que ya tienes reconocido. Cada institución tiene funciones diferentes. El problema es que para una persona que nunca trabajó en finanzas, todo aparece dentro de la misma pantalla del teléfono. Ves dinero entrar, ves dinero salir, ves una notificación, ves las letras SAT, IMSS, banco, crédito, CPI, y parece una sola maquinaria. No lo es. El IMSS administra y paga pensiones en los casos que le corresponden. Los bancos reciben el depósito en la cuenta indicada y aplican las operaciones de esa cuenta. El SAT interviene en asuntos fiscales cuando corresponde. Banco de México opera y regula piezas esenciales del sistema de pagos, como SPAY. Las instituciones financieras tienen sistemas de seguridad y vigilancia de operaciones. Las sociedades de información crediticia registran comportamiento de crédito conforme a sus reglas. Son engranajes diferentes que a veces se conectan, pero no debes confundir una con otra. Si quieres proteger tu dinero, primero tienes que descubrir en qué engranaje apareció la diferencia. Vamos a poner un caso sencillo. Imagina a Roberto, 67 años, de Puebla. Toda su vida trabajó en una fábrica. Recibe alrededor de 14,000 pesos mensuales. Roberto no usa computadora y solo abre la aplicación bancaria cuando necesita hacer una transferencia. Durante varios meses siente que el dinero se termina antes. Piensa que es la inflación. Y sí, la inflación puede hacer que la misma despensa cueste más. Si antes gastabas 2.500 y ahora gastas 3.000, parece que tu pensión bajó aunque nominalmente sea la misma. Pero Roberto decide revisar. Descubre que su depósito no bajó. Lo que cambió fue un descuento mensual, relacionado con un préstamo que él mismo había contratado meses antes y que no recordaba con claridad cuándo comenzaría a cobrarse. Para Roberto, el dinero desaparecía. Para el sistema existía un contrato. Ahora cambia el caso. Imagina a Teresa, 70 años, de Veracruz. Ella no tiene préstamo, no tiene pagos automáticos nuevos. Sus movimientos bancarios después del depósito son prácticamente iguales cada mes. Pero al comparar sus documentos observa que la cantidad depositada cambió. En esa situación, yo no le diría a Teresa que seguramente es normal. Tampoco le diría que una auditoría secreta descubrió que le deben dinero. Le diría algo mucho más serio. Tienes una diferencia concreta. Documenta la cantidad. Identifica desde qué mes aparece. Conserva los estados de cuenta y los comprobantes. Y pide una aclaración por los canales oficiales. Esto no es automático. Nadie va a revisar tu caso individual solamente porque tú sospechas que hay una diferencia. Tienes que solicitarlo cuando corresponda. El propio IMSS contempla trámites para personas pensionadas que consideran incorrecto el monto de una mensualidad o el cálculo de su pensión. Entre los posibles motivos que pueden afectar el cálculo aparecen cuestiones como semanas reconocidas, salario usado para calcular, determinados datos relacionados con riesgos de trabajo, porcentajes médicos y hasta errores aritméticos o informáticos. Presta atención a esas últimas palabras, errores aritméticos o informáticos.
Esto no significa que exista una falla masiva escondida. Significa algo mucho más normal en cualquier sistema que administra millones de registros. Existe un procedimiento porque pueden aparecer situaciones que necesitan corrección. Y aquí está el detalle que casi nadie entiende. Que exista un mecanismo para corregir un error no significa que todos tengan un error. Pero que no todos tengan un error tampoco significa que tú debas ignorar una diferencia en tu propio pago. Ese equilibrio es importante. Yo desconfío tanto de quien te dice, todo está perfecto, no revises nada, como de quien te dice, todos los pensionados están siendo robados. Los extremos venden atención. La protección financiera necesita documentos. Si alguien afirma que te deben 50,000 pesos sin haber visto siquiera tu resolución de pensión, tus pagos, tus descuentos y tus movimientos bancarios, aléjate. Si alguien te asegura que puede recuperar una fortuna solo con tu número de seguridad social y te pide dinero por adelantado, aléjate todavía más, y volveremos a esto, porque las falsas empresas de revisión pueden convertirse en un problema más caro que la diferencia que estabas intentando solucionar. Antes necesitamos entender cómo una persona normal deja de notar 1,000 pesos. Parece imposible hasta que observas cómo vivimos. La pensión entra. Ese mismo día se paga la tarjeta. Al día siguiente sale el recibo del teléfono. Después, electricidad. Luego, supermercado. Quizá entregas 2,000 pesos a un hijo. Retiras efectivo. Compras medicamentos. Una semana después ya no sabes si comenzaste con 11,500, 12,000 o 13,000. El saldo deja de servir como memoria. Y si tu banco muestra primero el saldo disponible y obliga a entrar en otras pantallas para ver movimientos, mucha gente simplemente no revisa. No es falta de inteligencia. Es comportamiento humano. Ahora agrega un segundo elemento: los descuentos que se repiten. El primer mes llaman la atención. El sexto mes se vuelven paisaje. Una persona que ve menos 850 cada mes termina dejando de verlo. Exactamente igual que dejamos de mirar un cuadro que lleva años colgado en la pared. El movimiento sigue ahí, pero el cerebro ya no lo considera nuevo. Y por eso una diferencia recurrente puede ser más peligrosa para tus finanzas personales que una diferencia grande de una sola vez. La grande despierta, la pequeña adormece. Los préstamos ligados a pensiones son un buen ejemplo. Existen esquemas autorizados donde el pago de un préstamo puede descontarse directamente de la pensión bajo determinadas condiciones. En préstamos de entidades financieras con convenio, el IMSS señala, entre otras protecciones, que el descuento mensual no debe exceder del 30% del monto de la pensión mensual y que la persona debe recibir documentación donde aparezcan datos como monto solicitado, descuento mensual, plazo y costo anual total. Además, para esos préstamos existe consentimiento expreso del pensionado. Esto es fundamental. Si tú observas un descuento relacionado con un préstamo y no reconoces haberlo autorizado, no lo normalices. Pero tampoco supongas inmediatamente que es un recorte del IMSS. Primero identifica el contrato. Piensa en una pensión de 15,000 pesos. Un descuento mensual de 1,200 pesos representa 8% de ese ingreso. Puede sentirse exactamente igual que el rumor que circula. Me están llegando 1,200 menos. Sin embargo, si esos 1,200 corresponden al pago de un préstamo autorizado, la solución no es pedirle al IMSS que te devuelva todos los descuentos como si hubieran sido un error. La solución es revisar el préstamo. ¿Cuánto recibiste? ¿Cuánto debes? ¿Cuántos pagos llevas y cuándo termina? Ahora imagina que el contrato decía 850 pesos y aparecen 1,200. Ahí sí tienes una diferencia que merece explicación. Observa cómo funciona esto. El mismo número puede representar tres cosas completamente distintas: un pago correcto, un cobro incorrecto o una impresión equivocada, porque estabas comparando cantidades diferentes. Existe además una diferencia que muchas personas no ven entre un préstamo directamente relacionado con el instituto bajo sus reglas y los productos ofrecidos por entidades financieras. No todos tienen el mismo plazo ni exactamente las mismas condiciones. Por eso guardar el contrato importa. Una persona escucha la palabra préstamo para pensionado y cree que todos funcionan igual. No. El nombre comercial puede sonar parecido, pero debes saber quién prestó el dinero, qué autorizaste y qué documento firmaste. Si no tienes una copia, comienza por pedirla. Nunca permitas que alguien te diga que
No necesitas entender el contrato porque el descuento sale solo. Precisamente porque sale solo, tienes que entenderlo. Y aquí aparece otro error. Mucha gente piensa que si el dinero sale automáticamente, entonces alguien estará vigilando cuándo debe terminar. En el sistema sí existen registros y plazos, pero tú también debes vigilar tu último descuento. Supongamos que aceptaste pagar 900 pesos durante 36 meses. Cuando llegue el mes 36, no borres el tema de tu cabeza. Mira el mes 37. Si vuelve a aparecer el mismo cobro, tienes un hecho concreto que preguntar. Fecha, cantidad, contrato, número de pagos. Ese lenguaje funciona mucho mejor que llamar enojado diciendo, me están robando. Cuando presentas fechas y cantidades, conviertes una sospecha en un caso. Esta forma de pensar sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda. A veces escucho a alguien decir, yo recibo una buena pensión, no voy a perder tiempo por 500 pesos. Ese es un error financiero. 500 pesos mensuales son 6,000 al año. En 5 años son 30,000, sin contar lo que ese dinero habría podido pagar o producir. Otra persona dice, mi pensión es pequeña, seguramente no califico para reclamar. Tampoco. La mayoría piensa que no califica cuando escucha palabras como aclaración, modificación o reclamación porque cree que esos trámites fueron hechos para abogados. No. Cuando existe una diferencia concreta, documentarla es parte de cuidar tu ingreso, sea de 6,000 pesos o de 30,000. Ahora debemos separar otro elemento que causa confusión, el impuesto. No toda pensión genera exactamente el mismo tratamiento fiscal en cualquier cantidad o circunstancia. La ley contempla exenciones para pensiones hasta determinados límites y tratamientos sobre excedentes cuando corresponde. Pero eso no significa que el SAT esté entrando todos los meses a tu cuenta a quitar cantidades sin explicación. Si existe una retención fiscal relacionada con tu ingreso, tiene que analizarse como retención, no como un misterioso faltante bancario. Y si recibes más de una pensión o diferentes ingresos, la situación fiscal puede cambiar y es precisamente ahí donde vale la pena consultar a un contador que conozca tu caso. Este contenido es educativo. No sustituye asesoría financiera, jurídica, fiscal o contable profesional cuando tu situación requiere un análisis individual. Quiero detenerme aquí porque esta es una de las razones por las que los rumores funcionan tan bien. Una persona recibe menos. No entiende la razón. Busca una explicación en Internet. Encuentra un video que dice, el SAT está quitando dinero a todos los pensionados. Después otro dice, el banco está bloqueando pensiones. Después otro afirma que una nueva ley comenzó esta semana. Ninguno muestra el documento. La persona termina más asustada que al principio y todavía no sabe qué pasó con sus 1,000 pesos. Yo quiero que hagas lo contrario. Empieza por tu movimiento. Después busca la causa. No empieces por la causa que alguien inventó en un título. Hay una regla sencilla que he aprendido después de muchos años observando dinero. Cuanto más emocional es una afirmación financiera, más fríos deben ser tus documentos. Si alguien dice que el gobierno te quitó dinero, mira el pago. Si alguien dice que el banco te cobró, mira el movimiento. Si alguien dice que un préstamo terminó, mira el contrato. Si alguien dice que una transferencia no llegó, mira la referencia. Si alguien te asegura que tu pensión fue calculada mal, mira la resolución y los datos usados para determinarla. Papel antes que miedo. Y ahora entramos en un punto que afecta especialmente a quienes se pensionaron hace tiempo. Muchas personas saben cuánto reciben, pero ya no recuerdan cómo se calculó su pensión. Semanas cotizadas, salario registrado, edad al pensionarse, régimen aplicable y situación familiar pueden tener importancia dependiendo del caso. Si alguna de esas bases estaba equivocada desde el principio, una persona puede pasar años mirando un pago que siempre fue igual y pensar precisamente por eso que es correcto. Lo constante no siempre significa correcto, pero tampoco significa incorrecto. Necesitas comparar el pago con la resolución y los datos reconocidos. Imagina a Manuel, de 68 años. Se pensionó y desde el primer mes recibió 10,800 pesos. Nunca hubo disminución. Por eso él está tranquilo. Un día revisa documentación antigua y descubre una discrepancia en información que había sido considerada durante el cálculo. En un caso así, su señal de alerta no sería, este mes me pagaron menos. Sería,
Los datos usados para calcular no coinciden con mis documentos. Esa es otra clase de revisión, y por eso el procedimiento oficial contempla no solamente diferencias en mensualidades, sino también dudas sobre el cálculo de la pensión. Son dos problemas distintos. Ahora piensa en Elena. Durante 3 años recibió 13.400. De repente comienza a recibir 12.200. Ella no necesita comenzar investigando semanas de cotización de hace 30 años. Su primera pregunta lógica es otra. ¿Qué cambió entre el último mes correcto y el primer mes diferente? Esa pregunta parece pequeña, pero guárdala porque será la base del método que te voy a enseñar al final. Cuando algo financiero cambia, el mes del cambio es una pista extraordinaria. Antes de llegar ahí, quiero hablarte del banco. El IMSS recomienda revisar la cuenta donde recibes la pensión y verificar cobros que no reconozcas. Esto importa porque el banco puede convertirse en el lugar donde se pierde la claridad. Supongamos que el depósito de pensión llegó completo. Después aparece una compra con tarjeta que no reconoces por 490 pesos, luego otra de 199. Después una suscripción de 140. Ninguna es de 1.200. Pero juntas pueden hacerte sentir que la pensión llegó corta. Si miras únicamente el saldo, no ves el patrón. Si miras cada movimiento, lo ves inmediatamente. También puede suceder algo más común. Una persona utiliza la misma cuenta para recibir su pensión, pagar créditos, domiciliar recibos y hacer compras diarias. Eso es cómodo, pero convierte la cuenta en una avenida llena de tráfico. Si entran 15,000 pesos y en las primeras 24 horas salen 7 operaciones, reconstruir el depósito se vuelve más difícil. No te estoy diciendo que abras cuentas innecesarias ni que compliques tu vida. Te estoy diciendo que distingas el depósito original de los movimientos posteriores. Esa separación mental puede ahorrarte meses de confusión. Si esta información está siendo útil para ti hasta aquí, deja tu like. No porque un botón vaya a resolver una pensión, sino porque ayuda a que esta explicación llegue a otras personas que quizá llevan meses viendo una diferencia y nunca se detuvieron a revisarla. Ahora presta atención a un concepto que suele asustar a quienes tienen más de 60 años. El sistema financiero sí observa movimientos. Los bancos y otras instituciones utilizan sistemas automáticos para detectar operaciones que requieren revisión por seguridad, prevención de fraude y cumplimiento de reglas. Eso es real. Pero de ahí nace una enorme cantidad de exageraciones. Que un banco analice patrones no significa que cada transferencia de tu hijo vaya a reducir tu pensión. Que hagas un SPAY no cambia automáticamente el cálculo de tu pensión del IMSS. Que tu saldo aumente porque vendiste un automóvil tampoco significa que un algoritmo pueda decidir quitarte parte de la pensión al mes siguiente. No mezcles vigilancia financiera con cálculo de pensión. Los sistemas actuales procesan enormes cantidades de información. Cuando haces una transferencia, quedan datos como institución que envía, institución que recibe, cantidad, fecha y referencias. Banco de México incluso permite obtener comprobantes electrónicos para determinadas transferencias SPAY. Eso es útil cuando alguien dice «yo ya pagué» y necesitas demostrar que la transferencia fue acreditada. Pero el CEP de una transferencia SPAY no es un comprobante de que tu pensión fue calculada correctamente. Otra vez, cada documento resuelve una pregunta distinta. Imagina que tu hijo te transfirió 5,000 pesos para ayudarte con una reparación. Tú ves el depósito y 2 días después recibes la pensión. En redes sociales alguien afirma que, si recibes transferencias, el SEAT puede bajarte la pensión. Esa frase mezcla dos mundos. Una transferencia puede tener implicaciones que dependan de su origen y contexto fiscal, pero no existe una regla general donde recibir 5,000 pesos de un familiar haga que el IMSS reduzca mágicamente tu pensión mensual. Para cualquier asunto fiscal, importa qué representa el dinero, no simplemente que apareció en una cuenta. Si era un préstamo, una devolución, un apoyo, una venta o un ingreso por trabajo, el análisis puede ser distinto. Esa es una cuestión fiscal. El cálculo de una pensión es otra. Lo mismo sucede con el score o historial crediticio. Si dejaste de pagar una tarjeta y tu historial empeoró, eso puede afectar tu capacidad de conseguir determinados créditos. Puede hacer que un banco te preste menos, cobre más o rechace una solicitud. Pero tu historial de crédito no es una perilla que el banco pueda girar para disminuir una pensión reconocida por el IMSS.
El problema aparece cuando el crédito ya contratado se cobra de una forma autorizada. Ahí sí el dinero disponible cada mes puede bajar. Quiero que visualices esta escena. Es primero de mes o primer día hábil. Millones de registros se procesan. Los pagos son enviados a las cuentas correspondientes. Tu banco recibe información. Tu aplicación actualiza el saldo. Después comienzan los movimientos que tú ya habías autorizado. Quizá un préstamo, quizá servicios, quizá una tarjeta. En segundo plano existen sistemas de seguridad que analizan operaciones. Nada de eso necesita un empleado mirando manualmente tu cuenta. Es un engranaje silencioso. Y ahí nace la sensación de que el sistema hizo algo. Pero para protegerte no necesitas entender cada línea del programa. Necesitas saber dónde terminó una etapa y comenzó la siguiente. La primera etapa es cuánto debía pagarse. La segunda es cuánto se pagó. La tercera es qué hizo el banco después con el dinero conforme a los movimientos de tu cuenta. Si identificas esas tres etapas, una enorme parte de la niebla desaparece. Ahora vamos al miedo más humano. Una persona trabaja 40 años. Durante 40 años ve descuentos en su salario, paga impuestos, paga créditos, mantiene una familia, quizá compra una casa poco a poco. Llega a la jubilación pensando que finalmente podrá vivir con menos incertidumbre. Y entonces descubre que todos los meses depende de una cifra que aparece en una pantalla. 12.300, 9.800, 17.100. Esa cifra se convierte en tranquilidad o angustia. Si cambia, aunque sea poco, la persona siente que alguien tocó algo que le pertenece. He hablado con personas que soportan un problema financiero durante meses antes de pedir ayuda porque tienen miedo de que preguntar empeore las cosas. Mejor no muevo nada. No vaya a ser que me suspendan. No quiero llamar porque después revisan todo. Esa forma de pensar es comprensible, pero puede ser muy costosa. Pedir información sobre una diferencia no es confesar que hiciste algo malo. Revisar tu pago no es atacar al instituto. Preguntar por un movimiento bancario no significa acusar al gerente. Es administración básica de tu propio patrimonio. También he visto el problema contrario. Personas tan asustadas que entregan documentos personales al primero que promete ayudarlas. Fotografía de la credencial, CURP, número de seguridad social, estado de cuenta, datos bancarios, firma, a veces incluso códigos recibidos por teléfono. Nunca hagas eso simplemente porque alguien dijo trabajar con pensionados. Una persona que tiene miedo de perder 1,000 pesos puede terminar exponiendo una cuenta completa. Y aquí comienza una de las revelaciones más importantes. Las falsas empresas financieras y los falsos gestores no necesitan que tú seas ingenuo. Necesitan que estés preocupado. El miedo reduce la paciencia. Si alguien llama y dice, detectamos que el IMSS le debe 48,000 pesos. Podemos recuperarlos esta semana. Solo necesitamos sus documentos y un pago de 2,500. La oferta está diseñada para que dejes de preguntar. Utiliza una pérdida para vender una esperanza. La Conducef ha advertido durante años sobre suplantación de identidad de instituciones financieras. Personas o empresas utilizan nombres parecidos, logotipos, documentos y mensajes que aparentan pertenecer a entidades reales. Por eso una regla que yo aplicaría antes de contratar cualquier servicio financiero es verificar a quién tienes enfrente por canales oficiales. Si alguien ofrece un préstamo, revisa que la institución exista. Si te ofrece recuperar pensión, pregúntale exactamente qué trámite realizará, ante quién, cuál es su fundamento y por qué necesita cada documento. Si responde con presión, promesas garantizadas o secretos, no avances. Un verdadero problema de pensión se puede describir con números. En abril recibí 13,400. En mayo recibí 12,200. La diferencia es 1,200. No contraté préstamos nuevos. En mi estado de cuenta no aparece una salida posterior que explique la diferencia. Quiero conocer el motivo del cambio. Eso es una pregunta seria. Una estafa funciona al revés. Empieza con una conclusión enorme antes de revisar tus datos. A todos les deben dinero. Hay una auditoría secreta. El gobierno no quiere que lo sepas. Solo nosotros podemos recuperarlo. Mucho cuidado. La frase "nadie va a avisarte sobre esto" necesita entenderse correctamente. El IMSS no conoce lo que tú recuerdas haber recibido, ni puede comparar automáticamente tu expectativa personal
con el saldo que viste en el banco y llamarte para explicarte cada diferencia que te parezca extraña. Si tú detectas un problema concreto, tienes que solicitar la aclaración correspondiente. Esto no es automático, pero eso es muy distinto de decir que existe un plan para ocultarte dinero. No necesitamos una conspiración para explicar por qué las personas pierden control de sus finanzas. Basta con contratos que no leen, estados de cuenta que no revisan y trámites que no conocen. Ahora piensa en lo que ocurre con un préstamo pequeño. María recibe 11,000 pesos. Pide 20,000 para reparar el techo. Acepta un descuento mensual. Los primeros 3 meses recuerda perfectamente el préstamo. Al séptimo ya no. En el 14º comienza a decir que su pensión es de 9,000 y algo. Su cerebro redefine el ingreso neto después del descuento como si esa fuera su pensión original. 2 años después, cuando el descuento termina, María siente que le aumentaron la pensión. Nadie la aumentó. Terminó una obligación. Este es un ejemplo perfecto de por qué debes conocer el monto antes y después de cada descuento. Ahora cambia apenas un detalle. El préstamo debía terminar en octubre, pero el descuento aparece otra vez en noviembre. En ese momento María no debería pensar, seguramente así funciona. Debería verificar el contrato y pedir explicación. Una sola mensualidad de diferencia puede parecer pequeña, pero los sistemas solo se corrigen cuando alguien identifica el problema correcto. Otro caso. José recibe una pensión y además trabaja ocasionalmente por su cuenta. Le pagan reparaciones mediante transferencias. Le preocupa el SAT. Esa preocupación puede ser válida desde el punto de vista fiscal porque determinados ingresos necesitan tratarse correctamente. Pero si la pensión de José cambia, yo no empezaría afirmando que sus transferencias provocaron el cambio. Primero revisaría el documento de pensión, el depósito recibido y los descuentos. Después, por separado, revisaría sus obligaciones fiscales. Mezclar ambos asuntos produce diagnósticos falsos. Lo mismo con la inflación. La inflación es silenciosa de otra manera. No baja el número impreso en tu depósito, pero reduce lo que puedes comprar con él. Si recibías 10,000 pesos y continúas recibiendo 10,000, tu estado de cuenta no muestra una reducción. Sin embargo, la carne, medicamentos, renta, transporte y servicios pueden costar más. La persona dice, antes me alcanzaba y ahora no. Esa sensación es verdadera aunque no exista un descuento nuevo. Por eso cuando alguien siente que recibe menos, tenemos que preguntar qué disminuyó, el depósito o el poder de compra. Este detalle evita reclamar en el lugar equivocado. Si la pensión nominal es igual pero la despensa aumentó, un trámite de aclaración de pago no resolverá el problema. Necesitas ajustar presupuesto, proteger ahorro y revisar gastos. Si el depósito bajó, entonces sí investigas la causa. Si el depósito llegó completo pero después salió dinero que no reconoces, el problema está en movimientos bancarios. Si reconoces el movimiento pero no el monto, revisas contrato. Si reconoces todo y aún así el cálculo original no coincide con tu documentación, revisas la pensión. Cada problema tiene una puerta distinta, y esa forma ordenada de pensar te protege de la sensación de vigilancia. Sí, existen sistemas automáticos. Sí, bancos y autoridades procesan información. Sí, determinadas operaciones pueden generar revisiones. Pero no debes vivir con miedo de mover tu propio dinero. Debes vivir con documentos. Un sistema automático puede analizar una transferencia, pero tú puedes conservar el comprobante. Un banco puede registrar un cargo, pero tú puedes pedir el contrato. El IMSS puede tener un monto en su sistema, pero tú puedes solicitar aclaración si consideras que es incorrecto. La tecnología no elimina tus derechos. También genera rastros. Ahora dime en los comentarios algo muy sencillo. ¿Alguna vez revisaste mes por mes el monto exacto de tu pensión o normalmente solo miras cuánto dinero quedó disponible en la cuenta? Esa respuesta puede ayudar a otras personas a darse cuenta de que no son las únicas que nunca hicieron esta comparación. Quiero entrar ahora en un punto que casi nadie observa, hasta que ya existe un problema. El primer mes diferente. Supongamos que tienes 12 estados de cuenta. De septiembre a febrero aparecen 12,400 pesos. En marzo aparecen 11,200. Abril, 11,200. Mayo, 11,200. Junio, 11,200.
La pregunta más importante no es todavía ¿por qué me quitaron 1,200? La pregunta es ¿qué ocurrió alrededor de marzo? Quizá en febrero firmaste un préstamo. Quizá hubo una modificación registrada. Quizá empezó una retención. Quizá cambiaste cuenta bancaria y estás confundiendo un cargo del banco con el pago. Quizá existe un error, no lo sabemos. Pero marzo concentra la investigación. En vez de revisar 10 años de papeles, comienzas revisando febrero y marzo. Ahora imagina otro patrón. Enero, 12,400. Febrero, 12,400. Marzo, 11,800. Abril, 12,400. Mayo, 12,400. Aquí no parece existir una reducción permanente. Puede haber un ajuste puntual o un movimiento que necesita explicación. El patrón es diferente. Otro. Enero, 12,400. Febrero, 12,400. Marzo, 12,400. Abril, 13,600. Mayo, 12,400. Aquí apareció un monto mayor por un solo mes. Si alguien solo mira mayo después de haber visto abril, puede decir, me bajaron 1,200. Pero en realidad mayo regresó a la cantidad habitual. Este es uno de los errores de comparación más comunes. La gente compara contra el mes anterior, no contra la base normal. Por eso nunca uses un único mes como referencia. Necesitas una pequeña historia de tus pagos. 3 meses ya ayudan. 6 son mejores. 12 te permiten ver patrones anuales, aunque pueden existir conceptos que cambien dependiendo de tu situación. Cuando tienes la secuencia, el dinero empieza a hablar. Y hay otra diferencia. Algunos pensionados reciben pagos o conceptos adicionales en ciertos momentos y después interpretan el siguiente mes como reducción. Si un mes excepcionalmente alto se convierte en tu nueva expectativa, el siguiente pago normal parece incorrecto. Es como recibir un aguinaldo y después pensar que el sueldo de enero fue reducido porque no incluye el aguinaldo. Parece absurdo cuando lo digo así, pero sucede en múltiples formas. Nunca reclames basándote solo en memoria. La memoria financiera es especialmente mala cuando manejamos efectivo. Una persona retira 6,000 pesos, compra comida, da dinero a familiares, paga en farmacia y 2 semanas después siente que faltaron 2,000. Es posible, pero sin comprobantes ya no sabe si faltaron en el depósito o se gastaron, y esa incertidumbre es exactamente lo que aprovechan los estafadores. Ahora vamos a algo más delicado. Si detectas una diferencia, no publiques una fotografía completa de tu estado de cuenta en Facebook preguntando qué pasó. No envíes tu número de seguridad social a desconocidos en WhatsApp. No muestres tu clave completa en comentarios de un video. No entregues códigos de autenticación. Resolver una diferencia de 1,000 pesos no vale exponer 100,000 que tengas ahorrados. Recuerda que la información financiera también es patrimonio. Una empresa seria nunca necesita que le entregues todo antes de explicarte qué hará. Si alguien te dice que puede revisar tu pensión, primero pregunta qué documento necesita y para qué. Si pide acceso a tu aplicación bancaria, contraseña, NIP o código que te llega por SMS, detén la conversación. Ningún supuesto trámite de aclaración justifica entregar el control de tu banca. También desconfía de la frase, te garantizamos recuperar. En una revisión, nadie responsable puede garantizar un resultado sin conocer los hechos. Puede descubrirse un error. Puede descubrirse un descuento legítimo. Puede descubrirse que la expectativa del pensionado era equivocada. Puede descubrirse que el problema está en el banco y no en el IMSS. Un profesional serio te explica posibilidades. Un vendedor desesperado te promete dinero. Supongamos que una empresa dice que puede recuperar 40,000 pesos y cobra 5,000 por adelantado. Una persona que recibe 8,000 mensuales escucha 40,000 y piensa en 5 meses de pensión. La emoción gana. Paga. Después le piden otros 3,000 para liberar expediente. Después 1,500 por impuestos. Esa secuencia debería encender todas las alarmas. Un trámite oficial de aclaración ante el IMSS no necesita convertirse en una cadena de pagos secretos a intermediarios. El IMSS indica que sus trámites oficiales son gratuitos. Esto no significa que tú no puedas contratar por tu cuenta a un abogado, contador o especialista independiente cuando realmente lo necesites. Puedes hacerlo. Pero entonces estás pagando por un servicio profesional privado, no comprando acceso especial al instituto. Esa diferencia tiene que quedar clarísima. Cuando un profesional te cobre,
Pide contrato o comprobante. Pregunta, ¿qué trabajo hará? Pregunta, ¿qué sucede si no existe diferencia? Pregunta, ¿qué documentos te devolverá? Pregunta si puede actuar sin quedarse con tus originales. Las personas mayores muchas veces entregan carpetas completas porque sienten que el experto sabrá. Tu documentación original es demasiado importante para entregarla sin control. Y ahora quiero volver a esos 1,200 pesos del rumor. Observa por qué la cifra funciona tan bien psicológicamente. No es tan grande como para parecer imposible. No dice 20,000, dice 1,200. Es exactamente la cantidad que alguien podría dejar pasar. Y el 34% también parece científico, porque no es un número redondo. Pero cuando una afirmación financiera utiliza una estadística así, exige la fuente. ¿Cuál auditoría? ¿Qué año? ¿Cuántos pensionados fueron revisados? ¿Qué tipo de pensiones? ¿Diferencia bruta o neta? ¿Incluía préstamos? ¿Incluía impuestos? ¿Se trataba de errores comprobados o simples variaciones? Sin esas respuestas, el número no sirve para decidir qué está ocurriendo en tu cuenta. Esto no significa que debes ignorarlo. Puedes usar el rumor como recordatorio para revisar tus pagos. Esa es la transformación inteligente. En lugar de compartir al IMCS le faltan 1,200 a todos, comparte, revisa tus últimos 6 o 12 pagos y pide aclaración si ves una diferencia que no puedes explicar. Uno genera pánico, el otro genera protección. Ahora vamos a la segunda gran revelación. La cantidad que ves depositada puede ser correcta y aún así existir un problema financiero importante alrededor de tu pensión. Me refiero al costo de los créditos. Muchas personas preguntan únicamente cuánto les prestan y cuánto les descuentan al mes. No preguntan cuánto terminarán pagando en total. Supongamos que alguien necesita 30,000 pesos. Le dicen que pagará 1,100 al mes. Su cerebro piensa, 1,100 sí puedo. Pero falta una pregunta. ¿Durante cuántos meses? 24 meses serían 26,400, lo que no tendría sentido para un préstamo de 30,000, y por tanto habría otros datos. 36 meses serían 39,600. 48 meses serían 52,800. 60 meses serían 66,000. El pago mensual por sí solo no te dice cuánto cuesta la deuda. Por eso existe el concepto de costo anual total, aunque yo prefiero explicarlo de manera humana. Es una medida que intenta ayudarte a comparar cuánto cuesta realmente un crédito considerando elementos establecidos para su cálculo. No te fijes solamente en tasa baja o pago chiquito. Pregunta cuánto dinero recibes hoy y cuánto dinero saldrá de tu bolsillo hasta terminar. Para un pensionado, esta pregunta es todavía más importante porque su ingreso puede ser fijo. Un trabajador de 40 años quizá espera aumentar su salario. Un pensionado de 70 no debería construir su tranquilidad suponiendo que dentro de 2 años ganará el doble. Si compromete 2,500 pesos mensuales durante 5 años, esos 2,500 competirán con alimentos, medicamentos y servicios durante 60 meses. Aquí el límite del 30% que existe en determinadas modalidades de préstamo funciona como protección, pero no debes interpretarlo como recomendación. Que una regla permita determinado descuento máximo no significa que a ti te convenga acercarte al máximo. Si recibes 10,000 pesos y legalmente un esquema permitiera determinado porcentaje, eso no significa que tu presupuesto pueda soportarlo. Una persona que gasta 6,000 en necesidades básicas, 2,000 en medicamentos y 1,500 en vivienda tiene poco espacio aunque una fórmula diga otra cosa. La mayoría nunca se dio cuenta de esto. Capacidad legal para contratar y capacidad real para vivir son dos cosas distintas. El sistema puede aprobar un crédito porque tus números caben en un parámetro. Tu refrigerador, tu farmacia y tu recibo de luz no conocen ese parámetro. Conocen efectivo. Y aquí vemos de nuevo cómo una persona termina creyendo que le bajaron la pensión. En realidad convirtió una parte futura de su pensión en dinero presente cuando pidió el préstamo. Recibió 30, 50 o 100,000 pesos de una sola vez y después paga el precio mensualmente. No es dinero que desapareció. Es dinero que se adelantó con costo y condiciones. Entender esto cambia la forma de endeudarse. El problema se vuelve serio cuando una persona encadena préstamos. Termina uno y 3 meses después toma otro. Después refinancia. Cada vez siente alivio porque entra una cantidad grande, pero cada mes su pensión vuelve a estar comprometida.
Esa persona no necesita una auditoría secreta. Necesita romper el ciclo de convertir su ingreso futuro en efectivo de hoy. Si tienes una deuda así, no te juzgues. Muchas personas pidieron crédito por salud, funeral, reparación de casa o ayuda a un hijo. La pregunta útil no es por qué lo hiciste, es cuánto debes ahora y cuándo termina. Si conoces esas dos respuestas, recuperas control. Algo parecido ocurre con tarjetas. Una tarjeta de crédito no reduce tu pensión automáticamente por existir. El problema aparece cuando domicilias pagos, autorizas cobros o usas la cuenta de pensión para cubrir deudas. Si pagas únicamente cantidades pequeñas y continúas comprando, los intereses pueden hacer que el saldo crezca. Entonces el pensionado siente que cada mes tiene menos, aunque el depósito sea idéntico. Piensa en alguien que recibe 12,000 pesos y paga 3,500 a tarjetas. En términos prácticos, vive con 8,500 antes de otros gastos. Si además tiene un préstamo de 1,200, vive con 7,300. Cuando compara su vida con la de hace 2 años, dice, mi pensión ya no alcanza. Es verdad, pero necesitamos nombrar la causa. Deuda más costo de vida. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda. He conocido personas con ingresos altos que viven ahogadas porque sus compromisos son todavía más altos. Y personas con ingresos modestos que tienen paz porque saben exactamente cuánto sale cada mes. El tamaño de la pensión importa. La organización también. Ahora llegamos a una zona que asusta a muchos. Cambios de cuenta bancaria. El IMSS permite realizar trámites relacionados con cambio de cuenta para recibir la pensión. Cuando alguien cambia de banco, debe prestar todavía más atención a los primeros pagos. No porque el cambio signifique que habrá un error, sino porque introduces una variable nueva. Supongamos que recibías tu pensión en Banco A y ahora la recibes en Banco B. Si en Banco A tenías cobros automáticos, préstamos o comisiones, esos movimientos pueden seguir teniendo consecuencias dependiendo de los contratos. En Banco B puedes tener otras condiciones. Por eso no compares solamente cuánto dinero tenía al final del día en cada banco. Compara cuánto se depositó como pensión. El propio IMSS advierte que determinados bancos sin convenio pueden cobrar comisiones según las condiciones de la cuenta. Esto significa que elegir dónde recibir la pensión también merece atención. Un cobro bancario no debe confundirse con una reducción del derecho de pensión. Nuevamente, identifica la etapa del dinero. Y ahora un detalle pequeño que puede evitar un gran susto. Si haces muchas operaciones en la cuenta, revisa los conceptos. Una transferencia SPAY que tú enviaste deja rastros. Banco de México cuenta con herramientas para consultar el estado y obtener comprobante de determinadas transferencias. Si enviaste 4,000 pesos y alguien dice que nunca llegaron, no hagas una segunda transferencia inmediatamente por miedo. Primero verifica la primera. Un pensionado que repite un pago porque no sabía comprobarlo puede perder en 5 minutos más dinero que la supuesta diferencia mensual que estaba investigando. Imagina a Rosa. Envía 3,500 pesos a un familiar. El familiar le dice que no aparece. Rosa, nerviosa, manda otros 3,500. Horas después descubre que los dos llegaron. 7,000 pesos salieron de una pensión de 12,000. Ningún sistema la robó. Fue una decisión tomada sin comprobación. La protección financiera también consiste en frenar 5 minutos antes de repetir una operación. Lo mismo con transferencias recibidas. Si alguien te manda dinero por error y después llama exigiendo que lo devuelvas a otra cuenta, no actúes impulsivamente. Habla con tu banco. Existen fraudes construidos alrededor de movimientos que confunden a la víctima. La edad no te hace vulnerable. La prisa sí. Aquí quiero conectar todo con la inteligencia artificial de la que tanta gente habla. Hoy, las instituciones financieras pueden usar herramientas automáticas cada vez más sofisticadas para analizar patrones, riesgo y fraude. Pero no necesitas imaginar una computadora todopoderosa tomando decisiones secretas sobre tu pensión. El punto práctico es sencillo. Tus operaciones dejan información. Y precisamente por eso, tú también debes conservar información. Guarda estados de cuenta. Guarda resolución de pensión. Guarda contratos de préstamo. Guarda comprobantes importantes. Guarda aclaraciones. Si cambias de teléfono, no dependas únicamente de fotografías que podrían perderse.
Puedes tener copias impresas de los documentos esenciales y copias digitales seguras. Cuando existe un problema, la persona con documentos tiene una enorme ventaja sobre la persona que solo tiene recuerdos. Si quieres continuar recibiendo explicaciones como esta, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Mi objetivo aquí no es decirte qué sentir sobre los bancos o el gobierno, sino ayudarte a entender las reglas antes de que una pequeña confusión se convierta en una pérdida grande. Ahora estamos llegando a la parte que te prometí al principio, pero antes necesitas saber qué hacer si efectivamente encuentras una diferencia que no puedes explicar. No empieces pagando a un gestor, no empieces acusando al banco, no empieces pensando que eres parte del 34% de una auditoría que no hemos podido comprobar. Empieza creando evidencia. Busca tus pagos. Si tienes acceso a estados de cuenta, revisa varios meses. Identifica el depósito relacionado con la pensión antes de cualquier salida posterior. Anota mentalmente o en una hoja la cantidad. Repite con el mes anterior. Después, con otro. Si tienes resolución o comprobantes oficiales relacionados con tu pensión, compáralos. Si detectas que el IMSS depositó la misma cantidad, pero después el banco restó dinero, investiga el movimiento bancario. Si el movimiento es un préstamo reconocido, revisa contrato y calendario. Si no reconoces el movimiento, pide aclaración al banco y cuando corresponda, busca apoyo de Conducef. Si el depósito mismo de la pensión presenta una diferencia que no puedes explicar, ahí tiene sentido acudir al IMSS y utilizar los canales de aclaración correspondientes. El IMSS cuenta con un trámite específico para pensionados que no recibieron una mensualidad o que reclaman diferencias en el monto pagado. También existe el trámite para modificación o aclaración cuando hechos pueden afectar el cálculo o el monto. Y esto es importante porque derriba otro mito. Si ya me pensioné, ya no puedo preguntar nada. Sí puedes solicitar aclaración cuando existe una situación prevista para ello. La mayoría piensa que no califica porque escucha la palabra modificación y cree que significa iniciar todo el proceso de jubilación nuevamente. No necesariamente. La propia descripción oficial contempla aclarar el importe de mensualidades pagadas o el cálculo de la pensión. Otra vez, tienes que solicitarlo. Esto no es automático. Cuando vayas a preguntar, lleva la conversación ordenada. En vez de decir únicamente, me están pagando mal, explica desde cuándo observas la diferencia. Hasta febrero recibía esta cantidad. Desde marzo recibo esta otra. Aquí están mis comprobantes. Eso le da a la persona que te atiende algo concreto que revisar. Y anota la información que recibas. Fecha. Nombre o referencia de atención cuando exista. ¿Qué te dijeron? ¿Qué documento faltó? ¿Qué trámite procede? Muchas personas salen de una oficina con una explicación verbal y 6 meses después ya no recuerdan los detalles. Tu memoria no debe ser tu archivo. Si la respuesta es que existe un préstamo, pide identificarlo. Si es una retención, pregunta el concepto. Si es una corrección, pide saber cómo se reflejará. Si necesitas un trámite adicional, verifica cuál. No salgas solamente con así aparece en sistema. Tu pregunta es, ¿qué significa lo que aparece? Y ahora sí llegamos al método que puede revelar cuándo comenzó una diferencia. Es tan sencillo que algunas personas van a pensar que no puede ser importante. Pero precisamente las mejores herramientas financieras suelen ser simples. Toma los últimos 6 meses de pagos. Si puedes, toma 12. No mires primero el saldo final de la cuenta. Mira el depósito de la pensión. Comienza por el mes más reciente y retrocede. Busca 2 meses seguidos donde la cantidad sea igual o muy parecida y continúa hacia atrás hasta encontrar el punto donde cambia. Ahora haz lo contrario. Comienza por el mes más antiguo y avanza. Identifica el primer mes en el que aparece una nueva cantidad que después se repite. Ese primer mes diferente es tu punto de ruptura. Supongamos que de septiembre a enero recibiste 14.600. En febrero recibiste 13.400. Marzo, 13.400. Abril, 13.400. Mayo, 13.400. Junio, 13.400. La diferencia es 1.200 y comenzó en febrero. No concluyas todavía que te deben 7.200 pesos. Primero abre enero y febrero como si fueran las dos fotografías de antes y después de un accidente.
¿Qué cambió? Revisa si contrataste un préstamo entre esos meses. Revisa si existe un descuento identificado. Revisa si hubo una modificación de beneficiarios o alguna situación relacionada con tu pensión. Revisa comunicaciones recibidas. Revisa si la cantidad que comparabas era efectivamente el depósito del IMSS y no el saldo disponible. Si nada lo explica, ya tienes un caso mucho más limpio para pedir aclaración. Ahora cambia el ejemplo. Septiembre, 14.600. Octubre, 14.600. Noviembre, 14.600. Diciembre, 15.800. Enero, 14.600. Si tú comparas diciembre con enero, puedes creer que perdiste 1.200. Pero cuando ves la línea completa, descubres que diciembre fue la excepción. El problema desaparece antes de hacer una llamada. Otro ejemplo. Septiembre, 14.600. Octubre, 14.400. Noviembre, 14.100. Diciembre, 13.800. Enero, 13.500. Aquí no existe un corte único de 1.200. Existe una reducción progresiva. El tipo de investigación cambia. ¿Hay varios cobros? ¿Los números que estás mirando son realmente depósitos o saldo? ¿Estás restando movimientos posteriores? El patrón obliga a hacer preguntas distintas. Ahora imagina que el depósito oficial siempre fue 14.600, pero el saldo después de 24 horas fue 14.600, después 13.400, después 13.400 y continúa igual. El punto de ruptura probablemente está en un movimiento posterior al depósito. Buscas qué salida de alrededor de 1.200 apareció por primera vez ese mes. ¿Ves la fuerza de esta comparación? No depende de una supuesta auditoría. No depende de confiar en un video. Depende de tus propios números. Esta es la revelación que quería guardar para el final. El dato más útil no es cuánto te falta, es cuándo comenzó a faltarte. Cuando sabes la fecha de inicio, conviertes un misterio en una búsqueda. Antes de esa fecha existía una situación, después existía otra. Algo cambió. Puede ser totalmente correcto, puede ser un préstamo, puede ser una retención, puede ser una modificación, puede ser un movimiento bancario, puede ser un error que necesite aclaración, pero ya no estás buscando en la oscuridad. Piensa en un engranaje. Cada mes la máquina repite una secuencia, se calcula un monto, se procesa el pago. El dinero llega al banco. Después la cuenta ejecuta movimientos. Cuando durante 8 meses el resultado es igual y de repente cambia, alguna pieza de la secuencia también cambió. Tu trabajo no es adivinar cuál. Tu trabajo es localizar el momento. Esto está ocurriendo silenciosamente en millones de cuentas de una forma completamente normal. Pagos entran, créditos se cobran, tarjetas se pagan, transferencias salen, sistemas verifican datos, contratos cumplen plazos. Y entre tantas operaciones, una persona puede dejar de distinguir qué parte de su dinero pertenece a cada cosa. La verdadera protección patrimonial comienza cuando dejas de decir «me llegó menos» y empiezas a decir «el depósito cambió de 14.600 a 13.400 a partir de febrero y no encuentro un descuento que lo explique». Es otra persona hablando. Una está confundida. La otra tiene evidencia. Y hay algo más. Si descubres que el descuento era legítimo, la revisión no fue una pérdida de tiempo. Ganaste claridad. Ahora sabes cuándo termina. Sabes cuánto sale. Puedes planear. Si descubres un cargo bancario que no reconoces, puedes actuar. Si descubres un error, puedes solicitar corrección. Si descubres que estabas comparando un mes extraordinario con uno normal, eliminas un miedo innecesario. Esa es la diferencia entre información financiera y miedo financiero. La información termina en una acción. El miedo termina en más miedo. No permitas que una cifra viral decida cómo ves tu pensión. 34% puede sonar aterrador. 1.200 pesos puede sonar exactamente como lo que crees que te falta. Pero tu caso no se demuestra con una estadística de Internet. Se demuestra con tus documentos. Tampoco permitas que el hecho de haber recibido la misma cantidad durante años te vuelva completamente pasivo. Revisa de vez en cuando. No necesitas obsesionarte todos los días. Una vez al mes, cuando llegue la pensión, confirma el depósito.
Después observa los movimientos importantes. Guarda los comprobantes necesarios. Si tienes padres mayores, ayúdalos sin quitarles control. Si tu mamá tiene 75 años y no usa banca móvil, siéntate con ella y revisen juntos. No le digas simplemente yo me encargo de todo, explícale. Dile cuánto entró, dile qué salió. Una persona que entiende su dinero es mucho más difícil de engañar. Si ayudas a un familiar, jamás uses su confianza para mezclar dinero. Mantén registros. Si retiras efectivo para sus gastos, anótalo. Cuando varias personas de una familia manejan la misma pensión sin registros, meses después pueden comenzar acusaciones dolorosas. Yo pensé que había más. Tú retiraste. Yo pagué la medicina. Una hoja sencilla puede proteger tanto el dinero como la relación familiar. Y si tú eres el pensionado, no tengas vergüenza de pedir que alguien de confianza te acompañe a revisar una aplicación o un documento. Pedir ayuda técnica no significa entregar decisiones. Tú sigues siendo dueño de la decisión. Quiero que recuerdes una frase cada vez que veas una diferencia. Primero, identifica dónde cambió el dinero. Antes de acusar, localiza. Antes de pagar a alguien, verifica. Antes de compartir datos, confirma con quién estás hablando. El sistema financiero mexicano es complejo porque está formado por muchas instituciones, reglas y contratos. SAT, IMSS, bancos, Banco de México, Afore, Conducef, sociedades de información crediticia. Cada una tiene una función. Para una persona común todo puede parecer una sola pared de siglas, pero cuando separas las funciones, recuperas poder. SAT no es tu banco. Tu banco no es el IMSS. Banco de México no decide tu pensión mensual. Tu score no determina el monto reconocido de tu pensión. SPEI es un sistema de pagos, no una fórmula para calcular jubilaciones. Un préstamo no es un impuesto. Una comisión bancaria no es automáticamente una reducción de pensión. Y un saldo menor no demuestra por sí solo que el depósito haya sido menor. Estas diferencias parecen académicas, hasta que cuestan dinero. Una persona que cree que un cargo del banco es culpa del IMSS puede pasar meses reclamando en el lugar equivocado. Una que cree que un descuento legítimo es un error puede pagar miles a un falso gestor. Una que cree que un error real es normal puede dejar de pedir una aclaración que sí tenía derecho a presentar. Por eso te he repetido varias veces, esto no es automático. Si existe una diferencia que merece aclaración, tienes que solicitarlo. Nadie va a avisarte sobre esto de manera personalizada solo porque tú no entendiste un monto. Y la mayoría piensa que no califica porque jamás le explicaron que existen mecanismos de aclaración. No importa si tu pensión es de 7,000 pesos o de 30,000. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda. El principio es idéntico. Cada peso recurrente merece una explicación. 1,200 pesos durante un mes pueden parecer poco. Durante un año son 14,400. Durante 3 años serían 43,200. Pero no quiero que uses esa multiplicación para asustarte. Úsala para entender por qué las pequeñas diferencias recurrentes merecen atención. También quiero que recuerdes que recuperar dinero no siempre significa recibir un cheque enorme. A veces, la mejor recuperación es detener un cargo que no debía continuar. A veces, es corregir un dato antes de que produzca más problemas. A veces, es descubrir que un crédito termina en 4 meses y prepararte para no pedir otro. A veces es evitar pagar 5,000 pesos a un estafador. La protección financiera rara vez se siente espectacular. Muchas veces es aburrida. Leer un estado de cuenta, guardar un contrato, comparar 6 números, hacer una llamada oficial, pedir un folio, decir que no a una persona que te presiona. Pero esas decisiones aburridas son las que mantienen una vida financiera de pie. Trabajaste demasiado tiempo para que tu tranquilidad dependa de rumores. Si construiste una casa, ahorraste, pagaste estudios, criaste hijos, cotizaste durante años y finalmente recibes una pensión, ese dinero merece el mismo cuidado que le darías a cualquier otra parte de tu patrimonio. No necesitas vivir desconfiando de todo. Necesitas aprender a comprobar. Si el próximo pago llega por la cantidad habitual, confírmalo. Si llega diferente, no entres en pánico. Busca el primer mes diferente. Mira qué cambió. Si existe una explicación clara, guárdala.
Si no existe, pide aclaración. Y si alguien te llama mañana asegurando que pertenece a una empresa que encontró dinero escondido en tu pensión, recuerda esta conversación. No entregues datos por emoción. No pagues por presión. Verifica. La información correcta protege de dos peligros al mismo tiempo. Te protege del error real y también te protege del miedo inventado. Eso es especialmente importante ahora, cuando una cifra puede recorrer miles de teléfonos en pocas horas. Alguien escucha 34% de los pensionados. Lo manda al grupo familiar. Otra persona agrega, dicen que son 1,200 pesos. Otra responde, a mi papá también le falta. En un día, un rumor parece experiencia colectiva. Pero quizá una persona tenía préstamo, otra comparó contra un mes extraordinario, otra tenía un cargo bancario y otra sí necesita aclarar un pago. 4 causas diferentes convertidas en una sola historia. No hagas eso con tu dinero. Toma tus propios comprobantes. Busca tu propia fecha. Identifica tu propia diferencia. Y utiliza los canales oficiales cuando corresponda. Si después de hacer esta comparación descubres una cantidad que no logras explicar, no borres nada y no modifiques documentos. Conserva los estados de cuenta, resolución, contratos y comprobantes. La documentación es tu memoria financiera. Si tu diferencia está relacionada con un pago del IMSS, puedes consultar directamente al instituto y sus mecanismos de aclaración. Si el problema corresponde a un movimiento bancario no reconocido, comienza con el banco y, cuando proceda, con DUCEF. Si es un asunto fiscal, busca orientación fiscal adecuada. Si se trata de un contrato complejo, puede ser necesario un profesional. No hay vergüenza en buscar ayuda. El error es pagar por una solución antes de saber cuál es el problema. Después de décadas estudiando estas reglas, hay algo que considero más valioso que cualquier truco para ganar dinero rápido. Es saber conservar lo que ya construiste. La mayoría de las familias mexicanas no necesita una estrategia secreta para hacerse millonaria. Necesita evitar que pequeñas fugas, intereses, créditos caros, fraudes y decisiones impulsivas consuman lo que tardó décadas en reunir. Un pensionado que protege 500 pesos al mes protege 6,000 al año. Uno que evita un fraude de 20,000 pesos quizá está protegiendo varios meses de vida. Uno que descubre a tiempo un préstamo demasiado caro puede evitar años de presión. Uno que entiende sus documentos puede enseñarle lo mismo a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos. Ahí está la verdadera fuerza de esta información. No te quiero asustado después de escucharme. Te quiero más difícil de engañar. No te quiero pensando que cada diferencia significa fraude. Te quiero sabiendo cómo comprobarla. No te quiero creyendo que una máquina invisible puede hacer cualquier cosa con tu dinero. Te quiero entendiendo que existen reglas, registros, contratos y caminos para pedir explicaciones. Y sobre todo, no quiero que normalices una cantidad que no entiendes. Cuando llegue tu próxima pensión, mira cuánto entró antes de empezar a gastar. Si puedes, compara con los meses anteriores. Tardas pocos minutos. Esos pocos minutos pueden darte una tranquilidad que ningún rumor puede darte. Si encuentras la misma cantidad y todo está claro, perfecto. Si encuentras un descuento que reconoces, confirma cuándo termina. Si encuentras un movimiento que no reconoces, acláralo. Si encuentras una diferencia en el propio pago y no existe explicación visible, pregunta. No necesitas enfrentarte al sistema. Necesitas aprender a leerlo. Y si tienes un familiar pensionado que nunca revisa sus estados de cuenta, comparte este video con él. No para meterle miedo. Compártelo para sentarse juntos, abrir los últimos meses y comprobar. A veces proteger a una persona que queremos comienza con algo tan sencillo como mostrarle dónde mirar. Y si crees que esto ya es importante, mira el próximo video que está apareciendo ahora en la pantalla. Ahí explico otra situación financiera que puede afectar silenciosamente el dinero de millones de personas y que muchas familias solo descubren después de haber perdido demasiado. Porque cuando entiendes las reglas antes de que aparezca el problema, dejas de reaccionar tarde y empiezas a proteger lo que tanto trabajo te costó construir.